Hola, un cordial saludo para todos. Quien les habla la pastora Milena de Rojas de la Iglesia Cristiana Activa tu Fe de la ciudad de Girardot. ¿Listos para leer hoy 2 Samuel, capítulo 17? Bueno, y alista tu cuaderno, tu esfero y tu Biblia para que puedas tener este tiempo devocional y tomar apuntes de todo lo que el Señor tiene para darte y para enseñarte en este día. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, gracias por este día de vida que nos has dado. Padre, y presentamos este tiempo delante de ti porque anhelamos conocerte, entenderte y obedecerte. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, hijitos de Dios, vamos a leer con la autoridad del Padre, con la autoridad del Hijo y con la autoridad del Espíritu Santo. Amén. Consejos de Ahitofel y Husai. Entonces Ahitofel dijo a Absalón: yo escogeré ahora 12,000 hombres y me levantaré y seguiré a David esta noche y caeré sobre él mientras está cansado y débil de manos. Lo atemorizaré y todo el pueblo que está con él huirá y mataré al rey solo. Así haré volver a ti a todo el pueblo, pues tú buscas solamente la vida de un hombre. Y cuando ellos hayan vuelto, todo el pueblo estará en paz. Este consejo pareció bien a Absalón y a todos los ancianos de Israel. Y dijo Absalón: llamad también ahora a Husai arquita, para que asimismo oigamos lo que él dirá. Cuando Husai vino a Absalón, le habló a Absalón diciendo: así ha dicho Ahitofel, ¿seguiremos su consejo o no? Di tú. Entonces Husai dijo a Absalón: el consejo que ha dado esta vez Ahitofel no es bueno. Y añadió Husai: tú sabes que tu padre y los suyos son hombres valientes y que están con amargura de ánimo, como la osa en el campo cuando le han quitado sus cachorros. Además, tu padre es hombre de guerra y no pasará la noche con el pueblo. He aquí, él estará ahora escondido en alguna cueva o en otro lugar. Y si al principio cayeren algunos de los tuyos, quien quiera que lo oyere dirá: el pueblo que sigue a Absalón ha sido derrotado. Y aún el hombre valiente, cuyo corazón sea como corazón de león, desmayará por completo, porque todo Israel sabe que tu padre es hombre valiente y que los que están con él son esforzados. Aconsejo, pues, que todo Israel se junte a ti, desde Dan hasta Beerseba, en multitud como la arena que está a la orilla del mar, y que tú en persona vayas a la batalla. Entonces le acometeremos en cualquier lugar en donde se hallare, y caeremos sobre él cuando el rocío cae sobre la tierra, y ni uno dejaremos de él y de todos los que están con él. Y si se refugiara en alguna ciudad, todos los de Israel llevarán sogas a aquella ciudad y la arrastraremos hasta el arroyo, hasta que no se encuentre allí ni una piedra. Entonces Absalón y todos los de Israel dijeron: el consejo de Husai arquita es mejor que el consejo de Ahitofel, porque Jehová había ordenado que el acertado consejo de Ahitofel se frustrara para que Jehová hiciese venir el mal sobre Absalón. Dijo luego Husai a los sacerdotes Sadoc y Abiatar: así aconsejó Ahitofel a Absalón y a los ancianos de Israel, y de esta manera aconsejé yo. Por tanto, enviad inmediatamente y da aviso a David diciendo: no te quedes esta noche en los vados del desierto, sino pasa luego el Jordán, para que no sea destruido el rey y todo el pueblo que con él está. Y Jonatán y Ahimaas estaban junto a la fuente de Rogel, y fue una criada y les avisó, porque ellos no podían mostrarse viniendo a la ciudad. Y ellos fueron y se lo hicieron saber al rey David. Pero fueron vistos por un joven, el cual lo hizo saber a Absalón. Sin embargo, los dos se dieron prisa a caminar y llegaron a casa de un hombre en Baurim, que tenía en su patio un pozo dentro del cual se metieron. Y tomando la mujer de la casa una manta, la extendió sobre la boca del pozo y tendió sobre ella el grano trillado, y nada se supo del asunto. Llegando luego los criados de Absalón a la casa de la mujer, le dijeron: ¿dónde están Ahimaas y Jonatán? Y la mujer les respondió: ya han pasado el vado de las aguas. Y como ellos los buscaron y no los hallaron, volvieron a Jerusalén. Y después que se hubieron ido,
aquellos salieron del pozo y se fueron y dieron aviso al rey David diciéndole: levantaos y daos prisa a pasar las aguas, porque Aitofel ha dado tal consejo contra vosotros. Entonces David se levantó y todo el pueblo que con él estaba, y pasaron el Jordán antes que amaneciese. Ni siquiera faltó uno que no pasase el Jordán. Pero Aitofel, viendo que no se había seguido su consejo, enalbardó su asno y se levantó y se fue a su casa, a su ciudad, y después de poner su casa en orden, se ahorcó y así murió y fue sepultado en el sepulcro de su padre. Y David llegó a Mahanaim y Absalón pasó el Jordán con toda la gente de Israel. Y Absalón nombró a Amasa jefe del ejército en lugar de Joab. Amasa era hijo de un varón de Israel llamado Itra, el cual se había llegado a Abigail, hija de Naas, hermana de Sarbia, madre de Joab. Y acampó Israel con Absalón en tierra de Galaad. Luego que David llegó a Mahanaim, Sobi, hijo de Naas, de Rabá, de los hijos de Amón, Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar, y Barzillai, galaedita de Rogelim, trajeron a David y al pueblo que estaba con él camas, tazas, vasijas de barro, trigo, cebada, harina, grano tostado, habas, lentejas, garbanzos tostados, miel, manteca, ovejas y quesos de vaca para que comiesen, porque decían: el pueblo está hambriento y cansado y sediento en el desierto. Amén y amén. Muy bien, hijitos de Dios. Un capítulo donde también ocurren varios acontecimientos, un capítulo muy dinámico de las escrituras y un capítulo donde vamos a ver cómo Dios guarda a sus hijos y cómo Dios protege a sus hijos. ¿Qué nos dice la palabra? Nos dice la palabra que Aitofel le dio un consejo a Absalón. Aquí vamos a tener en cuenta dos personajes principales en este capítulo, ¿sí? Pues obviamente Absalón y David son, digamos que los personajes de los cuales hemos estado hablando, pero quiero que hoy le prestemos muchísima atención a Aitofel y a Husai. Recordemos que Aitofel es consejero de David, que es el abuelo de Betsabé, y que ahora está en rebeldía, que se unió con Absalón para rebelarse en contra de David y que ahora está en contra de David, un opositor, un rebelde a el reinado de David. Y por otro lado tenemos a Husai, que es el amigo de David, este amigo leal a David, que quería quedarse con David, pero David le dijo: no, tú no te puedes quedar aquí, tú tienes que ir allá donde está Absalón para que a través tuyo se pueda frustrar todo consejo de Aitofel y yo también pueda estar enterado acerca de los asuntos que están ocurriendo allá en el gobierno, lo que está ocurriendo en el gobierno, lo que está ocurriendo allá donde se toman decisiones. Y el día de ayer les dije que era muy importante Husai, y para nosotros como creyentes son muy importantes los Husai, porque necesitamos colocar en los lugares de gobierno y en los lugares donde se toman decisiones hombres como Husai. Husai era leal a Dios y leal al pueblo de Dios, ¿sí? Él era leal a Dios y al pueblo de Dios y estaba en el lugar preciso donde se toman decisiones para frustrar los consejos y las decisiones del maligno y para que se pudiera seguir el consejo de Dios. Así que tanto en el gobierno, en el Senado, en la Cámara, en las juntas de acción comunal, en las asociaciones de padres de familia, en los colegios donde también se toman decisiones y en todo lugar donde se toman decisiones que afectan a la comunidad y que afectan al pueblo de Dios, es importante tener hombres como Husai. Sí, tal vez ellos quisieran estar dentro del pueblo, con la iglesia, allí ejerciendo el ministerio dentro de la iglesia, pero vemos que hombres como Husai son puestos en esos lugares estratégicos, en esos lugares de gobierno, están allí puestos afuera para poder hacer la voluntad de Dios, para que la voluntad de Dios sea establecida en ese lugar y frustrar todos los planes del maligno, frustrar todos los planes del adversario. Y efectivamente en este capítulo vamos a ver cómo se frustran esos planes gracias a
Aitofel, gracias a que Dios está obrando a través de la vida gracias a que Dios está obrando a través de la vida de Husai. Entonces, ahora sí, teniendo en cuenta Aitofel y Husai, ¿qué nos dice este capítulo? Nos dice que Aitofel le dio un consejo a Absalón, ¿sí? ¿Cuál fue el consejo que Aitofel le dio a Absalón? Dice, yo escogeré ahora 12,000 hombres y me levantaré y seguiré a David esta noche. Es decir, Aitofel dijo, yo voy a tener 12,000 hombres y yo me voy a levantar y voy a ir a buscar a David. Porque David en este momento está cansado. David en este momento está agotado, él está débil de manos, él está atemorizado y entonces yo voy a matar al rey y solamente voy a matar al rey. Mira que el consejo de Aitofel era matar a un solo hombre y ese solo hombre era el rey. Él iba a ir acompañado de 12,000 hombres, pero su objetivo era matar a David porque David en este momento estaba cansado, estaba agotado, estaba débil de manos y realmente era un consejo muy acertado porque no iba a haber una gran cantidad de muertes, no iba a haber una gran matanza, sino que solamente iban a ir detrás del objetivo que era David. Y Aitofel decía, cuando muera David, entonces todo el pueblo pues va a venir detrás tuyo, Absalón, porque pues todo el pueblo te va a seguir porque ya no va a estar David y todos van a volver a ti. Entonces los ancianos y Absalón dijeron, bien, nos gusta este consejo, chévere. Recordemos que hasta este momento el consejo de Aitofel era tenido en cuenta para todos como si fuera palabra de Dios. Es decir, lo que dijera Aitofel, eso era lo que ellos seguían porque para ellos era como si Dios mismo hablara. Aitofel fue el que le dio el consejo a Absalón que se llegara a las concubinas de su padre allá en el terrado y Absalón hizo caso a ese consejo. Imagínense, a pesar de que el consejo era tan terrible, horroroso, espantoso, Absalón había seguido el consejo de Aitofel. Ahora Aitofel está dando un nuevo consejo. El consejo anterior fue horroroso, el consejo anterior fue espantoso y Absalón hizo caso sin pensarlo dos veces. Ahora Aitofel está dando un consejo acertado. Le está diciendo, yo voy con 12,000 hombres, David está cansado, yo lo mato y ya, no van a haber más bajas. Y Absalón dijo, bien, y los ancianos dijeron, bien. Sin embargo, ellos dijeron, pero ¿sabes una cosa? Vamos a consultar a Husai, a ver qué dice Husai. Queremos saber qué dice Husai. Entonces le dijeron, Husai, ¿qué te parece el consejo que nos acaba de dar Aitofel? Pues a nosotros nos parece bueno. ¿Qué te parece a ti? Vemos que Husai ahora ya tiene influencia sobre Absalón y sobre los ancianos, es decir, él ha desempeñado un buen papel, un buen rol durante este tiempo porque ahora ya es escuchado, es tenido en cuenta su opinión. En el consejo anterior no lo consultaron, en este sí. Y entonces Husai dice, Absalón, pues la verdad este consejo que dio Aitofel no es bueno. En esta ocasión tengo que decir que no es un consejo acertado. Y empieza Husai, ojo a esto es muy importante, Husai empieza a hablar acerca de toda la trayectoria de David durante toda su vida. Y eso nosotros lo podemos conocer como el testimonio, ¿sí? Mira que el testimonio es algo que no se construye de la noche a la mañana. Yo no puedo dar testimonio de alguien que apenas acabo de conocer hace un día o hace 2 días. O esa persona no puede decir yo soy una persona de buen testimonio porque llevo 2 días de convertido. Mira que el testimonio es algo que se construye a lo largo de la vida. Y ese testimonio vale. Tu testimonio es tan valioso, hijito de Dios. Tu testimonio es tan valiosa, hijita de Dios. ¿Y qué es el testimonio? El testimonio es ese carácter por el cual tú eres conocido delante de Dios y eres conocido delante de los hombres. Y también eres conocido delante del enemigo. Por ejemplo, vemos en el caso del apóstol Pablo. Recuerdas que en el caso del apóstol Pablo tenía un testimonio que era conocido delante de Dios, es decir, Dios sabe quién es Pablo. Dios sabe y conoce el carácter de Pablo. Las personas que están alrededor conocen el carácter de Pablo, saben quién es Pablo, saben que Pablo es un hombre de Dios, un siervo de Dios.
Pero recuerdas que aún el mismo enemigo y el reino de las tinieblas también sabe quién es Pablo. Identifican a Pablo, reconocen a Pablo, saben quién es Pablo. Mira en el caso del Señor Jesucristo, obviamente. En el caso del Señor Jesucristo, el Padre sabe quién es Jesucristo, las personas que están a su alrededor, tanto los discípulos como la multitud, saben quién es Jesús, aunque al final hubieran querido crucificarle, aunque lo hubieran insultado, mira que la gente sabía quién era Jesús. Y aún los mismos demonios sabían quién es Jesús, quién era Jesús y quién es Jesús. Y la misma Biblia nos dice que los demonios creen y tiemblan. En este caso estamos viendo la vida de David. David también tiene un testimonio. Y ese testimonio en este momento va a cobrar peso. Es decir, va a ser de vital importancia para salvarle la vida a él y a todo el pueblo que con él estaba. Por lo tanto, escribe en tu cuaderno, mi testimonio es valioso. Y escribe ahí en tu cuaderno, el testimonio se construye a través de los años, a través de el día a día. Así se construye el testimonio. Y entonces, ¿qué es lo que empieza a decir Husai? Husai dice, mira, tú sabes que tu padre y los suyos son hombres valientes. O sea, mira el testimonio de David. David es un hombre valiente y la gente que está con David es gente valiente. Y en este momento ellos están pasando por un momento muy difícil. Sí, obvio, hay amargura dice, hay amargura de ánimo. Recuerda que Aitofel había dicho, él está cansado, él está débil. Pues Husai dice, sí, ellos en este momento están con amargura de ánimo, pero no creas que eso lo va a debilitar. Absalón, tu papá, en este momento, en la condición que está, parece como una osa en el campo cuando le han quitado a sus cachorros. Ay, ¿tú has visto alguna vez, a través de los programas de televisión, cómo es una osa cuando le quitan sus cachorros? ¿Tú has visto una osa enfurecida? Porque mira, nosotros vemos los ositos y nosotros decimos, ay, tan lindos los osos, ay, tan bellos, tan tiernos. Pero una osa a la cual le han quitado sus cachorros, la manera como grita, bueno, en este momento no recuerdo cuál es la onomatopeya para hablar acerca de los gritos de los osos. Pero mira la furia, la fuerza, un oso es supremamente fuerte, agresivo, y, y este Husai le está diciendo, así está tu papá en este momento, porque tú ya lo conoces, tú sabes que él es hombre valiente. Además, David es hombre de guerra. Sí, él es un hombre de guerra. Muy tremendo. ¿Tú te imaginas que puedan decir acerca de ti que tú eres una mujer de guerra espiritual? Que tú eres un hombre de guerra espiritual, que tú eres un hombre valiente. Tremendo. Y vuelvo a decirte, eso no se construye de la noche a la mañana. No eres un hombre de guerra espiritual porque ayer te vieron orando en la iglesia, no es porque a través de los años saben que, mejor dicho, eres una persona que se mete en oración, que se mete en la presencia de Dios, que está dispuesto a batallar. Y él está recordando, mira, David es hombre de guerra. Y él no pasará la noche con el pueblo, es decir, él no va a exponer al pueblo. David es un hombre que se esfuerza por cuidar al pueblo. Él sabe que el pueblo es importante para Dios y por eso lo cuida. Y por eso él en este momento puede estar en alguna cueva o en algún lugar. Es decir, todo lo que hizo David durante todos los años de persecución con Saúl. ¿Y cuántos años pasó Saúl persiguiendo a David y no lo pudo atrapar? Pues todo esto es lo que le está recordando Husai a Absalón. Y entonces, ¿donde David llega a herir a uno de los tuyos? No, eso van a temblar y aún hasta el hombre más valiente que tú tengas va a salir corriendo, va a salir a esconderse, porque su corazón va a desmayar por completo. Porque todo Israel, mira, el versículo 10, porque todo Israel sabe que tu padre es hombre valiente y que los que están con él son esforzados. ¡Guau! Tremendo. O sea, uno puede decir qué testimonio tan poderoso el de David, que todo el pueblo sepa la clase de hombre que es él, que toda la ciudad, que todo Girardot, que todo Flandes, que todo Ricaurte, que todo Bucaramanga, que todo Canadá y que todo el país o la ciudad en la que tú habitas sepan que tú eres un hombre de Dios, esforzado y valiente,
que tú eres una mujer de Dios, que donde te vean las personas digan, no, es que ella es una mujer de Dios, no es que él es un hombre de Dios. Y así, o sea, un tremendo testimonio de David. Y por eso vuelvo a decirte, mira, en este momento de debilidad de David, en este momento donde David está frágil, vulnerable, donde efectivamente lo hubieran podido matar, porque el consejo de Aitofel había sido acertado. Eh, Su testimonio es el que va a guardar la integridad de David. Tú no sabes en qué momento de tu vida tu testimonio se va a convertir en esa arma poderosa y valiosa para salvaguardar tu vida. Por eso cuida tu testimonio en el diario vivir. Cada día de tu vida hay que cuidar ese testimonio. Entonces, ¿cuál es el consejo que le da Husai? ¿Sí? El consejo que le da Husai es, mira, Absalón, tú te vas a armar de todo el pueblo. O sea, que todo el pueblo te siga. Desde Dan hasta Beerseba te vas a armar de un ejército así bien poderoso y tú vas a ir al frente de la batalla, Absalón. O sea, aquí tú vas a ser el superhéroe. En el consejo de Aitofel era el que iba y mataba a David. En el consejo de Husai está diciendo, ahora tú vas a ir allá al frente de la batalla con todo el pueblo. Husai estaba apelando a la vanidad de Absalón. Recordemos que a Absalón le gustaba tener gente con carros de a caballo adelante de él, que la gente gritara y que la gente proclamara que él era el rey, el grande, el poderoso. Y además de eso, recuerda que Absalón tiene unas características físicas, o sea, él es el galanazo de la época, dice que no había nada feo en él, todo era perfecto, su carita perfecta, sus manos perfectas, sus músculos perfectos, hasta los pies dice que eran perfectos. Y una cabellera espectacular, o sea, una cabellera de serie. Así era Absalón. Entonces imagínatelo, Absalón pensando, uy, sí, mi papá es así, sí, Husai tiene razón. Uy, yo voy a llegar con todo el ejército, con todo el pueblo y voy a llegar allá delante de él y voy a llegar bien armado y mejor dicho, si llego con todo el pueblo, no va a haber quien me detenga. Así que Husai empieza a alimentar ese ego de Absalón y Absalón y todos los de Israel dicen, sí, este consejo me gusta más, me gusta más, me gusta más. Yo voy a ir ahí a la delantera y yo voy a ser el héroe de la historia y entonces todo el pueblo va a estar conmigo y todo el pueblo me va a seguir. Entonces, ¿cuál consejo prefieren seguir? Prefieren seguir el consejo de Husai. Y le dicen, Aitofel, qué pena contigo, pero nos gustó más el consejo de Husai. Estamos de acuerdo más con el consejo de Husai. Así que, efectivamente, Absalón empieza a preparar todo, empieza a preparar la gente, empieza a preparar al pueblo. Ahora, ¿por qué Husai da este consejo? Porque, por varias razones. Una, porque alimenta el ego de Absalón, pero también el hecho de que Absalón tenga que reunir gente le va a tomar más tiempo. Mira que el consejo de Aitofel era, yo voy ya, aprovecho que David está cansado ya, y voy a cabo con David en este momento. O sea, no le doy tiempo de pensar, no le doy tiempo de armarse, no le doy tiempo de armar un ejército, no le doy tiempo de nada. Yo voy a cabo con David ya en este momento, un solo hombre, un solo muerto y ya. Ese fue el consejo de Aitofel. El consejo de Husai, entonces, ahora Absalón tiene que armar el ejército, organizar el ejército, eso le va a tomar más tiempo. Mira que el consejo de Husai no era para acabar con Israel y acabar con David, sino que al tomarle más tiempo a Absalón, armarse de todo un ejército, David iba a tener más tiempo de escapar juntamente con el pueblo. Es decir, en este caso, Husai lo que le estaba dando a David era tiempo. Nosotros podríamos decir, uy, no, pero qué consejo tan violento. No, realmente en este caso, Husai tuvo la sabiduría de parte de Dios para darle tiempo a David. Y mira que la Biblia nos dice que efectivamente el consejo de Aitofel era el más acertado. Pero como Dios estaba en el asunto, como Dios estaba allí en medio, destruyó el consejo de Aitofel y le dio la victoria al consejo de Husai. Aquí también es bueno que tengas en cuenta algo, ¿sí? Y anótalo ahí en tu cuaderno. Y es que en guerra espiritual, porque este es un libro de guerra espiritual, en guerra espiritual, Dios
tiene el poder de intervenir para poder destruir cualquier consejo que sea levantado en nuestra contra. Mira, así se levanten brujos, hechiceros, adivinos, chamanes, agoreros, rezanderos o el que sea. Así se levante el que sea para emitir planes y consejos en nuestra contra, mientras Dios esté con nosotros, mientras Dios esté de mi lado, Dios se encarga de entorpecer cualquier plan de las tinieblas. Dios se encarga de entorpecer cualquier plan del maligno, por más acertado que sea ese plan del maligno. Dios cuida de mí, Dios cuida de mí, Dios cuida de mí. Y aunque David estaba cansado, aunque David estaba sin fuerzas y sin poder levantar sus manos, Dios estaba cuidando de David. Mira que David estaba a lo lejos. En otro lugar estaban planeando y maquinando la destrucción contra David. Sin embargo, ahí Dios está metiendo su mano, Dios está interviniendo y Dios está tanto cuidando a David como entorpeciendo los planes en contra de David. Tal vez tú estás en tu casa, en tu trabajo, en tu negocio y afuera alguien, ese reino de las tinieblas puede estar haciendo planes en tu contra, porque recuerda que el ladrón vino para robar, matar y destruir. Recuerda que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad. Y tal vez el diablo esté haciendo maquinaciones en tu contra o en contra de tu pueblo, en contra de tu familia. Pero si tú confías en Dios, si tu confianza está puesta en el Señor, si tú sigues dándole el primer lugar a Dios, Dios cuida de ti y Dios se va a encargar de entorpecer todos los planes del maligno. Entonces, hay que confiar en el Señor, hijitos de Dios. Siempre hay que estar atentos y poniendo nuestra confianza en el Señor. Ahora, David estaba atento. David fue quien puso a Husai allá. Así que tienes que estar atento a las estrategias que el Señor te da para cuidar a los tuyos, para cuidar tu vida, para cuidar el pueblo que Dios te ha dado. Y entonces efectivamente le dicen le mandan razón a David con los sacerdotes, le dicen a los sacerdotes, Husai le dice a los sacerdotes, bueno, vayan y le avisan a David, vayan y le avisan lo que está ocurriendo, miren, este es el consejo que dio Aitofel, este fue el consejo que di yo, por favor vayan y le avisan a David. Efectivamente estos sacerdotes se van corriendo para llevar el mensaje a David, pero entonces los ve un siervo de Absalón y ellos tienen que meterse dentro de un pozo, les ponen una manta encima, les ponen trigo encima, ellos tienen que esconderse. Dios mío, qué nervios, hay que llevarle el mensaje, miren todo lo que está pasando, pero ya una vez se van los soldados de Absalón, entonces ya ellos pueden salir y mandarle la razón a David, diciéndole, David, mira, esto es lo que está ocurriendo, esto es lo que va a pasar. Y entonces David entiende cuál es el mensaje, y David coge a todo su pueblo y cruzan el Jordán. Entonces ellos cruzan allí y David logra proteger a todo su pueblo. Es decir, el plan de Aitofel funciona. David tuvo el tiempo suficiente para poder escapar con todo el pueblo. Perdón. El plan de Husai. El plan de Husai. David tiene el tiempo suficiente para escapar gracias a el plan de Husai. Sí, gracias al plan de Husai. Y entonces, este capítulo narra un otro acontecimiento. Entonces, mientras está ocurriendo todo eso, ¿sí? Mientras Absalón se está armando, mientras David está huyendo con el pueblo, vuelve a aparecer Aitofel en escena. ¿Y qué pasa con Aitofel? Aitofel está preocupadísimo. Aitofel dice, no puede ser, no siguieron mi consejo. Entonces empieza Aitofel a tener una actitud muy particular, y es que Aitofel se va para su casa y él empieza a ordenar todo en su casa. O sea, imagínate, él empieza a ordenar todo en su casa, a ordenar. Seguramente arregla, deja todo listo, organizado, limpio, ordena documentos, ordena papeles, ordena todo. Sí, cuando habla de ordenar su casa es que ordena todo, no solamente que hace oficio, sino que él ordena todo, que todo quede impecable, que todo quede en su lugar. Y eso nos permite ver y analizar la mente de Aitofel, el comportamiento de Aitofel. Aitofel empieza a pensar, no siguieron mi consejo. Y
seguramente él empieza a entrar en una angustia terrible, una angustia tan terrible que lo lleva a la muerte. Y él empieza a pensar, no siguieron mi consejo. ¿Por qué Aitofel estaba tan preocupado? Por muchas razones. Una, Aitofel sabía que David efectivamente era un hombre de guerra y que el consejo de Husai podía traer serias consecuencias porque David perfectamente podía terminar acabando con el ejército de Absalón. Absalón no era hombre de guerra. O sea, Absalón iba a ir a dirigir un ejército si Absalón nunca había peleado en su vida. Lo máximo que había hecho Absalón era matar a su hermano cuando por desquitarse porque había abusado de su hermana. Pero del resto de Absalón, en todo esto que hemos leído, miren que él nunca daba la cara, él siempre mandaba, sí, mandaba que otros hicieran las cosas, nunca ponía la cara de frente, hacía las cosas a la escondida, era un manipulador, es decir, de guerrero él no tenía nada, solo la pinta si acaso, y ser el hijo del rey. Pero Absalón no tenía la capacidad y la facultad de dirigir, y más dirigir a todo un ejército, porque recuerden que entre más grande o entre más cantidad de gente es más difícil direccionarlos. Una cosa es dirigir a unos cuantos y otra cosa es dirigir a un montón de gente y sobre todo gente que tampoco era experta en guerra. Así que Aitofel decía, no, a estos David va a acabar con Absalón. Y donde David acabe con Absalón, pues me va a matar. ¿Y por qué Aitofel decía, David me va a matar? Pues acuérdense que Aitofel era el que había dado el consejo, el que le había dicho a Absalón que se subiera al terrado y que se llegara a todas las concubinas de David. O sea, ese consejo tan horroroso. Imagínense lo que le iba a esperar a Aitofel donde David se levantara y donde le ganara a Absalón. O sea, Aitofel sabía, no, hasta aquí llegué, hasta aquí llegué. ¿Por qué? Porque esas son las consecuencias del pecado. Y mira que aunque Aitofel no fue quien se llegó a las concubinas de David, Aitofel sabía que había hecho lo malo delante de los ojos del rey. Él sabía que había hecho lo malo ante los ojos del rey. Y el pecado acobarda. Y el pecado hace que las personas tengan un desequilibrio emocional, mental, físico. Mira que en muchos casos, las crisis de ansiedad que tienen las personas es por causa de su pecado, por causa de sentimientos de culpa, por causa de el remordimiento que puedan estar sintiendo ahí en su corazón. Es decir, Aitofel sabía que le iba a ir muy mal por causa de su pecado, por causa de lo malo que había hecho. Y además de eso, pues Aitofel también dijo, no, ya no están siguiendo mi consejo, ahora están siguiendo el consejo de Husai. O sea, ni con David ni con Absalón. Los planes le salieron muy mal a Aitofel. Y las consecuencias de sus errores iban a ser muy costosas y muy dolorosas. Así que, ¿qué hizo Aitofel? Dice, pero Aitofel, viendo que no se había seguido su consejo, enalbardó su asno y se levantó y se fue a su casa. O sea, él cogió su asno y se fue corriendo a su casa. Corriendo a su casa. Dice, y después de poner su casa en orden, o sea, él llegó y organizó todo, se ahorcó y así murió y fue sepultado en el sepulcro de su padre. O sea, imagínate, él puso primero todo en orden y luego se ahorcó. Yo le decía a mis hijos hablando acerca de este capítulo, porque estuvimos hablando de este capítulo antes de transmitirlo, y le estaba diciendo a mis hijos, no, ustedes se imaginan donde en esa época existiera, ¿cómo se llama? NSI. NSI o para que nos puedan entender mejor, eh, criminalística, ¿sí? Donde existiera criminalística en esa época. ¿Tú te imaginas donde llegara criminalística? Porque se encuentra el hombre de, imagínate, o sea, era Aitofel, un hombre de gobierno, era el que estaba ahí dando los consejos al rey, o sea, era una eminencia de la época. Y entonces llega allí criminalística a decir, ha muerto este hombre en alto cargo de gobierno, lo encontramos muerto en su propia casa. Y ellos llegan a analizar la escena del crimen. ¿Y cómo está la escena del crimen? Todo limpio, organizado, todo puesto en su lugar,
todo ordenado. O sea, imagínate cómo tuvo que haber sido ese momento, porque aquí nosotros le leemos en un solo versículo, ¿no? Y cogió su burro, salió corriendo, llegó a su casa, ordenó su casa y se ahorcó. Pero imagínate el lapso del tiempo. ¿Cuánto tiempo te toma a ti organizar tu casa? Yo te pregunto, ¿tú ordenas tu casa en 5 minutos? No, yo creo que eso te toma mucho más tiempo, ¿cierto? Entonces imagínate él mientras corrió en el burro y mientras venía cabalgando ahí en su burro, pues el burro no es un caballo. Entonces él venía en su burro y luego llega ahí a su casa y empieza a ordenar todo, 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 hasta que finalmente se ahorca. O sea, el desespero que tuvo que haber sentido Aitofel por la culpa de su pecado tuvo que haber sido una cosa espantosa. Por eso, hijito de Dios, mira, si estás cometiendo pecado, si estás haciendo lo malo, si estás aconsejando mal a tus hijos, a tu esposo, a tu esposa, si estás llevando a otros a pecar, porque uno es consciente que cuando uno hace lo malo, uno también lleva a otros a hacer lo malo y a pecar. Entonces, si por culpa de tu pecado, porque estás ahí pegado en las redes, tus hijos están también cayendo en pecado, mira las consecuencias tan horrorosas, hijito de Dios. Y hoy esta palabra tiene que ser un espejo para que tú digas, no más pecado, no más pecado, no más, no más, tengo que cortar con este pecado. Bueno, el hecho es que Aitofel muere, él se ahorca y es sepultado. Y dice la palabra que efectivamente David eh, cruza el Jordán, y Dios es tan bueno, que envía personas que uno jamás se imaginaría, ¿sí? Envía a personas con las que uno dice, oye, ¿y a qué horas? O sea, ¿en qué momento aparecieron estas personas con este corazón tan generoso? Aparecen personas como, dice, Manaim, Sob, hijo de Naas, de Rabá de los hijos de Amón, Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. O sea, ¿te acuerdas de Lodebar? Ese lugar en el que estaba Mefiboset, ese lugar retirado, lleno de pobreza, lleno de dolor. Lodebar era un lugar muy triste, muy terrible. Y sin mucha esperanza. Realmente era un lugar en el que no había esperanza. Y llega Barzillai, Galadita de Rogelim, y son ellos los que le traen a David y a todo el pueblo que con él estaba, le traen camas, le traen tazas, le traen vasijas de barro. Es decir, ellos ya no tienen que comer del piso, de lo que se encuentran por ahí, sino que tienen, o sea, imagínate ese esfuerzo para llegar con camas para el rey y para todo el pueblo, para llegar con tazas, para llegar con vasijas, y llegan con mucha comida, llegan con harina, con trigo, con lentejas, con grano tostado, con garbanzos, con miel, con manteca, con ovejas, con quesos de vaca, y los alimentan y los alimentan y los alimentan y los alimentan. No he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Y termina este capítulo diciendo, el pueblo está hambriento y cansado y sediento en el desierto. Ellos sabían, sí, en este momento el pueblo está cansado, en este momento el pueblo está sediento, en este momento el pueblo está hambriento, pero a través de estos hombres sencillos que aparecen de repente, Dios sustenta a su pueblo y Dios cuida a su pueblo. Y vemos una vez más el amor de Dios, vemos una vez más el cuidado de Dios para con David y el cuidado de Dios para con todo el pueblo, el inmenso amor de Dios, que en medio del cansancio, en medio del hambre, en medio de la sed, en medio de nuestra debilidad, Él es el que nos alimenta, Él es el que nos sustenta, Él es el que nos da fuerzas, y no importa de dónde sea, Dios va a traer ese aliento, ese cuidado y ese sustento, porque recuerda algo, Dios cuida de ti. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por esta palabra, gracias por este capítulo, Señor, tan espectacular, Señor, donde entendemos que tú cuidas de nosotros, donde tú desbaratas todos los planes del enemigo, tú frustras todos los planes del enemigo y tú cuidas de nosotros, Señor. Tú eres quien nos alienta, tú eres quien nos sustenta. Señor, si hemos cometido pecado, o si por causa de nuestro testimonio, Señor, otros han pecado, por causa, Señor, de nuestras actitudes o de nuestras palabras, estamos llevando a otros a pecar, Señor.
Hoy te pedimos perdónanos y lávanos con tu sangre preciosa, lava nuestra mente y lava nuestro corazón. Señor, mira a cada persona que ha estado con crisis de ansiedad, Señor, que ha estado con depresión y aún ha estado con pensamientos de muerte, Señor. Yo te pido, lávalos con tu sangre preciosa, Señor, limpia sus corazones, Padre, y que hoy puedan tener un verdadero arrepentimiento. Aitofel no se arrepintió. Pero Señor, a tus hijos tú les estás dando la oportunidad para que hoy tengan un verdadero arrepentimiento. En el nombre de Jesús, Señor. Padre, hoy te pedimos también, ayúdanos a guardar nuestro testimonio, cuidar nuestro testimonio. Fue ese testimonio el que ayudó a David a ganar tiempo para obtener la victoria, porque el testimonio es valioso, Señor. Padre, que la gente en la tierra, los ángeles en el cielo y aún el mismo enemigo pueda reconocer que nosotros somos hijos de Dios, esforzados y valientes, Señor, que tu presencia está con nosotros, que somos hombres y mujeres de guerra espiritual, Señor, y que tú nunca nos abandonas. Gracias, Señor, por tu palabra. Hoy, Señor, declaramos que estamos cubiertos con la sangre preciosa del Cordero de Dios, sellados con la presencia del Espíritu Santo y que vamos en victoria, victoria, victoria. Amén. Y amén. Muy bien, hijitos de Dios, mañana ya es viernes, mañana es viernes y mañana tenemos nuestra segunda fiesta de semillas, así que no te la vayas a perder. Mañana segunda fiesta de semillas. Prepara tu mejor semilla para Dios. Dice la palabra, cada uno de conforme propuso en su corazón. Es decir, nosotros damos de el amor que hay en nuestro corazón para nuestro Dios. Es ese amor el que nos lleva a tener un corazón generoso y a querer darle al Señor siempre lo mejor. Así que te animo para que prepares tu mejor semilla y bueno, mañana la podamos presentar delante de la presencia de Dios. Te recuerdo que este sábado tenemos reunión de jóvenes a las 5 de la tarde, todos los jóvenes cordialmente invitados. Este sábado va a estar Francisco compartiendo una hermosa palabra, una hermosa enseñanza. Va a ser un sábado de mucha bendición, así que todos los jóvenes este sábado los espero a las 5 de la tarde. Y el domingo vamos a estar orando por todos los papás, porque este domingo es el Día del Padre, ya es el tercer domingo de junio, es el Día del Padre, así que vamos a estar orando por todos los papitos. Así que, querido papito, ven a la casa del Señor porque vamos a orar por ti, que el Señor sea dándote sabiduría y que el Señor te unja con el poder del Espíritu Santo para que seas ese sacerdote de Dios en tu hogar, en tu casa y en tu familia. En los dos servicios, a las 7 de la mañana y a las 9 en punto de la mañana. Hijitos de Dios, nos vemos mañana en la fiesta de las semillas, 6 en punto de la tarde, 6 en punto de la tarde. Un abrazo gigante para todos, bendiciones y chao.